Muy buenas a todos, que el Señor les bendiga. Estamos acá nuevamente en esta sección de renuevo ministerial y dentro de las entrevistas que hemos estado haciendo para poder conocer las personas que están detrás de este movimiento tan lindo. Pues tengo hoy el privilegio de estar platicando acá con mi amigo Marvin Tovar. Él tiene algún recorrido que pues a mí personalmente me ha bendecido mucho. Quizá él todavía no lo percibe de esta manera, tal vez todavía no lo sabes mucho, Marvin, pero me has bendecido mucho. Y yo quisiera hoy platicar contigo y que también pues, nos cuentes acerca de cómo ha sido tu recorrido, cómo es tu vida actualmente y cuáles son los planes que tienes para poder seguir adelante en esto. Pero bueno, vamos a ir conversando poco a poco. Así que Marvin, Dios te bendiga, amado, bienvenido en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Pastor Werner. Es un privilegio tan hermoso el que el Señor me concede de poder estar aquí contigo compartiendo y poder también, pues, en alguna forma brindarle a los hermanos que puedan eh, ver y conocer este video algunas de las cosas que el Señor en su fidelidad y en su gracia nos ha ido permitiendo hacer. Ya son varios años en los que el Señor nos ha traído tomados de la mano y aunque a veces uno quiere salir corriendo, el Señor nos tiene tomados de su mano y somos esclavos del Señor Jesucristo, como Pablo mismo lo confesaba. Es un alto honor y un gran privilegio, Pastor Werner, compartir aquí este espacio contigo. Muchas gracias, Marvin. Dios te bendiga. Y bueno, para empezar, pues creo yo que podemos ir al principio, ¿verdad? Que nos contaras un poquito cómo fue que conociste al Señor. Yo no sé si tú vienes de una familia cristiana, tus papás fueron cristianos, o cómo fue tu encuentro con el Señor, Marvin, y cómo conociste pues lo que ahora haces. Y fíjate, Werner, que yo nazco en un hogar muy tradicional guatemalteco, católico, pero en un hogar católico donde de alguna manera se llevaba una creencia religiosa, tratando de ser lo más apegado posible a la fe que mis papás pues también heredaron de sus padres. Curiosamente, pues yo seguí fiel a la religión de mis padres, a la creencia de mis padres y formo parte aproximadamente a los 15, 16 años por ahí de lo que fue la Renovación Carismática Católica aquí en Guatemala, que fue un movimiento muy fuerte a mediados de los años 80. Eh, Era un movimiento que atrajo a muchos jóvenes, a lo menos en mi barrio. Yo nazco y crezco prácticamente en la colonia Primero de Julio, aquí en la ciudad de Guatemala. Los que son de Guatemala, pues seguramente conocen de la Primero de Julio. Allá, yo formo parte de este movimiento y al formar parte de este movimiento empiezo a tener de corazón muy sincero un acercamiento al Señor, a la búsqueda del Señor, a poder intentar entablar una relación con Jesús. Sin embargo, siempre había algo que no me dejaba ir más allá, siempre había un impedimento, un choque, algo que me detenía y en un momento de mi crecimiento en esta comunidad carismática, yo recuerdo que la persona que nos guiaba en la comunidad, un buen amigo, una persona muy correcta, muy moral, una persona muy a la economía de lo que uno puede ver de las personas, podríamos llamar un buen hombre. Esta persona la quitan de mi comunidad y eso como que provoca en mí un sismo que deja todo tirado y entonces yo firmemente decido no volverme a acercar a la comunidad carismática, no tener ninguna relación más con ellos y empezar de alguna manera, pues a mis 17, 18 años por ahí, a vivir la vida como mis demás amigos la vivían, mis amigos del barrio, y tengo algún acercamiento
con algunas experiencias que los jóvenes, la mayoría de los casos, quieren tener, y primordialmente los jóvenes que no han tenido una realidad con el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo trabajaba para la Municipalidad de Guatemala, soy egresado del Instituto Dr. Heinrich Fishman y estudié allí dibujo de construcción y dibujo técnico. Era dibujante en la Municipalidad de Guatemala en la División de Parques y Áreas Verdes. Y recuerdo que allí trabajaba con gente muy, muy mayor que yo. Yo apenas tenía 17 años cuando empecé a trabajar allí. Y pues los compañeros era gente que pues todos los viernes a compartir un trago, una bebida, una cerveza y ese tipo de cosas. Ujú. Y yo en realidad pues crecí con un papá que aun y cuando consumía alcohol me tenía bajo amenaza. Me dijo que el día que llegara borracho a la casa, pues que me iba a sacar de la casa. Entonces yo vivía con cierto temor al respecto de eso, pero ante la presión de los amigos y ante la presión de las cuestiones del trabajo y todo ese tipo de cosas, Ujú. accedí en algunas oportunidades. Ujú. Una de esas oportunidades, yo estaba cuidando la casa de un amigo que había ido de viaje a visitar a sus papás a Estados Unidos, y tengo una experiencia ya con el alcohol muy, muy, muy fuerte. No te voy a decir que yo me hundí en el alcohol porque no es cierto. En realidad fueron 2 o 3 veces las que yo de alguna manera tuve un acercamiento con las bebidas embriagantes, pero como era inexperto, era novicio en eso, el efecto era demasiado fuerte para mí porque pues creo que bebía más de lo que realmente una persona que está empezando debería de hacer. Llego a la casa de este amigo después de haber consumido alcohol con estos compañeros del trabajo, y entonces estando allí me quedo en la casa, y en la borrachera tengo una experiencia bien rara. Todo me empieza a dar vueltas y me agarra, creo que un ataque de pánico, no sé qué fue, y tengo una experiencia muy fuerte. Al día siguiente encuentro al hermano de mi mamá, el único cristiano evangélico de toda mi familia al momento. Mi tío me habla del Señor Jesucristo de una manera como yo nunca antes la había oído. Yo sabía Wow. muy bien de misas, yo sabía muy bien cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo cantar, cuándo repetir, cuándo era el tiempo de la... Yo sabía todo eso, iba a la iglesia desde muy pequeño y tenía aproximadamente 18 años cuando, 16, 17 años por ahí, cuando me desligué de la iglesia, porque a pesar de todo eso, yo necesitaba cambios en mi vida y no los pude encontrar. Cuando mi tío se entera de esa borrachera que yo tuve, en mi casa también se enteraron, un problema ahí con mi papá. Ah, Mi tío me habla del Señor, y cuando él me habla del Señor, Pastor Werner, como que me hubiera dado vuelta al mundo, como que me hubiera Mm. dado vuelta al mundo. Yo empecé a ver la vida de una forma distinta. Curiosamente, uno de mis vecinos, quizás uno de mis vecinos más violentos, eh, que se fue de la colonia un tiempo y luego regresó sin decir malas palabras, regresó sin beber una gota de alcohol, regresó sin fumar después de haber sido un fumador pues bastante Ujú. fuerte, ¿verdad? Y entonces, cuando él llega con ese cambio, entonces yo le pregunto, mira, ¿y qué te pasó? Y entonces él me cuenta que está yendo a una iglesia muy grande que está entre la calzada Roosevelt y la calzada San Juan. Era en aquel tiempo la iglesia Elim Central, Ujú. Ujú. donde el doctor Otoniel Ríos Paredes pastoreaba. Era el año de 1989, Pastor Werner, cuando yo decido decirle a este amigo y preguntarle qué días va a la iglesia. Yo en realidad debí de haber sido un cristiano, un evangélico presbiteriano. Mi tío era presbiteriano. Y Ujú. de alguna Ujú. manera, pues debía haberme acercado a esa iglesia, pero mi tío cumplió con llevarme a los pies del Señor, aun y cuando él no me invitó a hacer una confesión de fe ni nada por el estilo. Yo tomé en ese momento, después de la plática que mi tío había tenido conmigo, yo tomé en ese momento la decisión de buscar al Señor Jesús de una manera distinta. A partir de allí, pues empecé a asistir a esta iglesia que te cuento. Ah, Casi un mes pasé sin saber que había que aceptar. Y yo estaba tan bien. Un dato curioso es de que en mi niñez, pues toda la vida, mi mamá me enseñó que
pues prácticamente para cualquier cosa, lo bueno, lo malo, si tenías miedo, si tenías dudas, lo que fuera, tenías que persinarte. Ibas a tirar un penalti y me persinaba, iba a parar un penalti y me persinaba, Ajá, ajá. pasaba por la iglesia, comía, me acostaba, me levantaba, etcétera. Sí, sí. Interesantemente, esa noche, después de un martes por la noche, de haber llegado a la iglesia Lim Central y de haber visto la cantidad de sillas metálicas más grande que vi en algún salón, oí la palabra del Señor. Ah, Pastor Werner, yo era muy amante de las historias de terror, de miedo, me gustaba mucho eso, ese tipo de películas. Ujú, Y a mis ujú. 16 años había leído aproximadamente unas 14 o 15 veces el Apocalipsis, Mm. de capítulo 1 al capítulo 21. Y entonces, cuando yo llego a la iglesia en un central, el doctor Otoniel Ríos habla de la gran tribulación esa noche, precisamente un capítulo de la Biblia que yo había leído muchas veces y que casi lo podía recitar, pero jamás en mi vida le encontré la explicación que el hermano Otto en esa noche le dio. Wow. Esa noche yo regresé de vuelta a casa y cuando intenté tener la costumbre todas las noches de persinarme antes de dormirme, Ujú. yo recuerdo que tuve una paz y una confianza de decirme a mí mismo, no necesito más esto. Jesús está en mi corazón. Y me Mm. acosté en esa tranquilidad, no hasta el 26 de noviembre, que en realidad yo hice un acto público de fe, le entregué al Señor mi corazón, y un 26 de noviembre de 1989, yo a mis 18 años le rendí mi corazón al Señor Jesús. Oh, Ah, qué bueno. Obviamente, Pastor Werner, esto en mi familia provocó una desestabilización. Ah, el único cristiano hasta el momento de mi familia, además de mi tío, era mi abuelo paterno, un abuelo que tenía un terreno donde sembraba tenías una plantación, siembras, maíz, frijol, etcétera. Y mi abuelo, mi papá y mi abuelo tenían muchos problemas porque mi abuelo cuando recogía su cosecha de frijol, interesantemente, mi abuelo lo que hacía era de que juntaba todo el frijol y si recogía 20 sacos de frijol, tomaba 2 sacos y le llevaba sus diezmos a su iglesia y Mm. sus 2 sacos de frijol se los daba a su pastor. Y mi papá se ponía demasiado molesto porque él creía eso injusto. Mi Ujú. abuelo era el único cristiano. Curiosamente, mi abuelo muere un mes antes de que yo le rinda mi corazón al Señor. Y luego de eso, como que yo sentí que el legado y la responsabilidad por la familia, espiritualmente hablando, estaba sobre mí. Y entonces, Pastor Werner, a partir de ahí, empecé a caminar con el Señor, a servir al Señor, a tener una vida devocional, a enamorarme de la palabra, de la presencia del Señor. Eh, Mi papá es un músico y entonces yo crecí oyendo a mi papá cantar, intentando tocar una guitarra a la par de mi papá, porque a los 4 años, 5, mi papá quería que yo tocara la guitarra y que hiciera un acorde de fa. Aquellos de ustedes que saben un poquito de hacer un acorde de fa en una guitarra es una cosa bien difícil. Ujú. Y más para un niño que todavía no ha crecido lo suficiente como para llenar todo el brazo de una guitarra y hacer un acorde hecho y derecho. Yo sufría demasiado con eso porque mi papá sí era un poquito rudo en ese sentido, porque cuando no me salían bien los acordes, era detrás de un mal acorde un coscorrón, ¿verdad? Y entonces la música en ese sentido siempre Sí, yo sí. fui un poquito ajeno. Mi papá y yo cantábamos, recuerdo que la primera canción que yo aprendí fue una canción de tinte religioso, católico en este sentido. Ah, Recuerdo que la cantábamos con mi papá y yo le di gracias a Dios cuando desarrollé porque mi voz cambió dramáticamente y entonces Ujú. yo ya no tenía la presión porque a mi papá como que le gustaba un poquitito presumir conmigo. Él iba con sus amigos de su pueblo y a las ferias del pueblo, y yo iba a cantar allí y yo realmente no tenía, como se dice en el medio artístico, ¿verdad? Las tablas como para irme a parar delante de un público y cantar. Yo lo hacía porque mi papá me presionaba, pero era demasiado estrés para un niño de 5 o 6 años. Al extremo que en ocasiones mi papá y sus amigos bebían algunas copas y sus amigos
le decían a mi papá que me pusiera a cantar y llegaba un mariachi por ahí, yo me ponía a cantar con el mariachi, pero todo era bajo la presión de mi papá. Recuerdo que en una ocasión los amigos de mi papá me recogieron ahí una ofrendita y con eso, con eso me dieron una cantidad de dinero y me compré un álbum de estampas y ahí mismo lo llené todo. ¿Y Yo te no sé acuerdas si qué tú. canción era la que cantabas más? No. Sí, fíjate que yo soy muy contemporáneo de La Mochila Azul. Y Ah, bueno, entonces esa era la canción esa era la canción lema con la que yo pues siempre salía ahí a ok, cantar. ok. Cuando llego a la adolescencia y de alguna manera pues mi voz sufre este cambio que todos los varones tenemos, mi papá muy decepcionado me dijo, mira, tu voz ya no sirve para nada. Y yo en realidad encontré una gran alegría porque para mí siempre era mucho estrés, mucha presión tener que cantar. No olvido una vez que fue un convite del pueblo de mi papá y recuerdo que en la plaza del pueblo, yo calculo, Pastor Werner, habían unas 8,000 personas allí y en una plataforma de un tráiler con un mariachi yo estaba cantando y entonces era una presión muy fuerte para un niño que pues ni siquiera entendía Sí, sí, sí. mayor cosa de la vida, ¿verdad? Entonces, cuando sufro el cambio de la adolescencia, eso quedó atrás. Mi papá Ujú, ya no me presionó más, ya no teníamos ese momento padre e hijo de tocar la guitarra, cantar ujú, algunas ujú, canciones. ujú, En ese momento, pues como te cuento, me desligo de la Iglesia Católica por ujú, cuestiones emocionales, si lo quieres ver así, pero creo que es lo que Dios usa para revelarme a su Hijo de una manera más profunda. Yo, ujú, aún siendo católico, Pastor Werner, yo quería cambios en mi corazón, sabía que había una ujú, ensarta de cosas que yo tenía que arreglar en mi vida y cuando llego al Señor y recibo a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, ese 26 de noviembre de 1989 en la iglesia del IMSS Central, después de un mensaje del doctor Otoniel Ríos Paredes, pues yo empiezo a caminar en el Señor. Unos meses después, curiosamente, exactamente para el día de mi cumpleaños, me bautizo en agua y fue mm. una señal para mí muy, muy importante, fue algo para mí muy relevante. ¿Qué día es tu Y a cumpleaños? raíz, marzo 24, Marzo marzo 24. 24, sí. Ujú, Y ujú, entonces ese día, Pastor Werner, yo empiezo a tener como una vida más comprometida. Y yo sé que el bautismo no salva, no termina de salvar a nadie, la obra salvadora es de Jesús en la cruz, pero el día que yo tomé la decisión de bautizarme, muchas cosas, Pastor Werner, quedaron mm, sepultadas en esas aguas a manera como el pueblo de Israel fue bautizado en las aguas del Mar Rojo, muchas cosas de mm, mi vida quedaron atrás. Y desde ese momento para adelante, Pastor Werner, pues le he dedicado mi vida al Señor, le he servido, he trabajado. Bueno, te digo, en el año 91 predico mi primer mensaje, por primera vez en toda mi vida predico un mensaje. Yo pues recuperé de alguna manera la flexibilidad en mi voz, empecé ujú, a cantar aún y cuando pues a veces algunos hermanos en la falta de conocimiento le dicen a uno ciertas cosas. Yo me acerco a un joven que estaba en el grupo Alabanza de los jóvenes de aquella época de la iglesia y le digo, fíjate que yo canté hace mucho tiempo, pero hoy, bueno, con decirte que yo no llegaba a las notas para cantar aquel coro tan famoso de El Poderoso de Israel. Yo no sé si tú recuerdas los ujú, años ujú. 80, 89, 90, por ahí 91, Sí, sí, donde sí. El Poderoso de Israel era una canción que Así todo pues, el era el mundo hit. estaba cantando. Era el hit del Era el momento, hit. sí, Ah. sí. Y entonces yo como sabía de alguna manera cuál es la sensación de tono afinado cuando tú cantas y cuando tú expresas tu voz. Yo sabía muy bien eso y entonces yo veía que yo no daba las notas correctas porque me quedaban muy altas. Le pregunto a este hermano y este hermano me dice, oh, que lo siento, me dijo, porque la voz tiene una medida que se llama tesitura y no hay cómo elevarla más, no hay cómo alargarla más, prolongarla más. Y entonces, Mm, bueno, dije yo, bueno, no importa, al fin y al cabo, yo no vine a esta iglesia a cantar, fue lo que yo pensé en aquel momento. ujú, Pero ujú.
Imagínate, Pastor Werner, cantaba martes, cantaba miércoles en un discipulado que teníamos, los viernes en el culto, el sábado iba al culto de jóvenes, domingo a la escuela dominical y también por las noches, porque en aquella época habían dos reuniones en el domingo en la iglesia y entonces cantaba prácticamente 4 o 5 veces a la semana. Sin darme Ujú, cuenta, mi voz empezó a estirarse porque es un ujú, músculo y empezó ujú, a dar de sí al punto que un día fuimos a una actividad de Salvador y el encargado de la alabanza de los jóvenes, pues tal vez me oyó cantar por ahí, me dijo que cantara pues también una canción bien conocida para aquella época, Padre de Misericordia, del pastor Fernel Monroy. Ferner, sí. Y yo la canté y cuando él me oyó cantar me dijo, te espero el jueves para el ensayo de alabanza de los jóvenes. Y bueno, y Mm, empecé a ir al ensayo de alabanza. Es interesante porque en aquella época, pues yo creo que tú también lo experimentaste, pero en aquella época no era cuestión de tener un talento y ya ibas para arriba. ujú, Si tenías un talento, tenías que buscar madurar en ciertas áreas. ujú, Si ujú, tenías un talento, debías también buscar de alguna manera, pero casi que urgente, que el Espíritu Santo te bautizara, ujú. porque eso era quizás el aval más importante para poder servir al Señor en aquella época. De las primeras cosas que te preguntaban cuando querías servir, Ujú, pues básicamente en este sentido en el altar, de las ujú, cosas que te preguntaban era eso, ujú, ya estás bautizado en agua, ujú, estás ujú. bautizado en Espíritu Santo y bueno, Sí. no era algo con lo que alguien podía mentir y decir, sí estoy bautizado con el Espíritu Santo y después no, o sea, Ajá, era una ajá. cuestión de mucho temor, de mucho Sí. respeto, era algo muy, pero muy delicado. Y unas Y largas esperas. entonces, claro que sí, fueron Ujú, aproximadamente ujú, 10 meses lo que yo ujú. pasé sin subirme a un púlpito. Sí, pues, sí, pues. Y como yo siempre digo, y a la gente quizás le provoca un poco de comicidad esto, pero para mí fue una realidad, estoy aquí, Pastor Werner, porque alguien no llegó a su privilegio. Sí, Sí, estoy aquí es cierto, porque en es un cierto. retiro de jóvenes en Montelín, si te acuerdas tú de ese lugar, Sí, me acuerdo. en un retiro de jóvenes, recuerdo que el grupo de alabanza se había ido a comer a Escuintla y no llegaron a tiempo y cuando empezó ya el culto, pues había que empezar el culto ya Sí. y faltaban algunos cantores. Entonces el encargado de la alabanza me dijo, Marvin, agarra un micrófono y empieza a Ujú. cantar. Aunque sea Bueno, con estos, y arranco. pues sí, sí. Y bendito día, Pastor Werner, porque desde ese momento, pues ahí creo que sigo. El Señor me hizo un Mm, espacio, me hizo un lugar. Empecé a escribir canciones para el Señor, qué lindo, fruto qué de, lindo. fruto de mi búsqueda, fruto ¿A partir de mi de pasión. qué año, Marvin, empezaste a escribir? 1991 creo que escribí mi primer canto. Ujú. ¿Cuál Mi fue? primer canto, fíjate que este es un canto inédito, Ujú, nunca, ujú, nunca lo canté así en público, nunca se lo enseñé creo que a nadie. ujú, Ese ujú, canto lo canté una tarde que cuando yo regresaba de mi trabajo iba a dejar mis cosas a la casa y como buen vecino de la 1 de Julio vivía a la orilla del barranco. ujú, Me metí al barranco y en el barranco conocía varios lugares donde yo podía estar a solas con el Señor. Me iba a buscar al Señor y veía el atardecer casi todos los días. ujú, Y buscando al Señor allí, una tarde yo le dije al Señor que me diera un canto. ujú. Es un poco interesante esta historia y si me permites contar algunas cositas. Sí, Yo claro. llego un domingo en la mañana a la escuela dominical de jóvenes y cuando yo llego está el pastor Fernel Monroy con su guitarra tocando un canto que creo que mucha gente ha escuchado, de Exquisita Presencia. Y cuando Fernel está tocando ese canto hay un ambiente cargadísimo de la presencia del Señor. Y entonces yo llego y me incorporo y pues empiezo a ser ministrado por el Señor. Y en eso el pastor Fernel se detiene y dice, hermanos, este canto me lo regaló el Señor hoy a las 2 de la mañana. Y entonces a mí, como al Chavo del Ocho, me dio la garrotera, ¿verdad? Porque yo que tanto anhelaba escribir cantos, dije en mi corazón, si a las 2 de la mañana se reparten cantos como ese, yo no voy a llegar, porque yo no soy de madrugar.
Yo me duermo Yo, temprano. sí, no, no, te digo, yo tengo un sueño pesado. Tengo un Ok, sueño pesado. ok. Aquí en Guatemala, como tú bien sabes, ha estado temblando Mm, y algunos temblores los siento, otros definitivamente no los he sentido, solo me entero al día siguiente, pero yo tengo el sueño muy pesado. Y entonces yo dije, bueno, si a las 2 de la mañana se reparten los cantos, así como ese, yo nunca voy a recibir uno. Pero Dios que tiene una multiforme sabiduría, como lo dice su palabra, Pastor ujú, Werner, una tarde me visitó con un canto. Este canto solamente iba a preparar mi corazón para tener una pérdida muy significativa. Mi abuelo mm, materno, con quien yo viví toda mi vida, sufrió esa tarde, tarde y noche, dos infartos mm, y el Señor se lo llevó, no sin antes el Señor dejarme tener la experiencia de oír a mi abuelo eh, confesar al Señor en su vida. Como te mm, repito, toda mi familia era católica, pero ese día cuando yo llego a la casa veo un alboroto y a mi abuelo le acaba de dar un infarto. Yo voy corriendo a mi cuarto y me tiro al suelo y le suplico al Señor que le dé a mi abuelo mm, una oportunidad, por lo menos de conocerle. Y cuando yo termino de orar, me levanto y a él ya está un poco incorporado. Yo llego con mi abuelo y le digo, yo le decía papá a él, yo le decía, papá, yo le he pedido al Señor que le dé una oportunidad y usted va a estar bien, le dije. ujú, Y entonces mi abuelo, pues que en ese momento tenía problemas para hablar y tantas cosas, en ese momento él recuperó el habla y me dice, mijo, me dijo, yo creo en nuestro Señor Jesucristo. no, Y cuando yo oí esa declaración, Bernet, que nunca en mi mm, vida la escuché de labios de mi abuelo, yo supe que algo grande iba a pasar, pero algo muy complicado también estaba por venir. Esa mm, la madrugada del día siguiente, mi abuelo partió a la presencia del Señor y ese mm, canto que yo recibí fue como una manera de preparar. Quizás el mm, canto que yo hice público y que sea compartir en algún momento es un canto, no sé si tú lo has oído, se grabó en un disco de Link Central de aquella época, en el disco que se llama Tabernáculos de Amor, ujú, que lo canta el pastor Ferner precisamente. Al final de este disco hay un canto que se llama eh, eh, Tu santo lugar, tu santo lugar. El canto empieza diciendo, comenzando hoy a buscar tu bondad, supe que desde los días de la cruz puedo yo entrar a tu santo lugar, ahí donde mora tu divinidad, ahí donde te sientas en majestad, en tu monte donde siempre tú reinarás, ahí en tu monte santo te quiero adorar. Ah, un dato curioso, Pastor Werner, era de que estos primeros cantos nunca los hice ni sentado a un piano porque no sabía tocar piano, ni ujú, mucho menos con una guitarra porque odié la guitarra después de la experiencia de niño que tuve con mi papá. ujú, Todos los cantos venían como un cuadro mental. Podía oír en mis oídos la música, podía oír la melodía y a la vez que escribía iba viniendo la melodía. Era un ejercicio bastante curioso. ujú, ah, ujú, no era pues algo novedoso, o sea, para mí yo sabía un poquito de historia musical, sabía de genios como Beethoven, y esto no me hace a mí un genio por nada, para nada, ujú, pero genios como Beethoven cuando perdió el oído fue que escribieron sus mejores piezas. Y entonces no era que se sentara a un piano a tocar, yo sé que el ejercicio que muchos compositores tienen es de sentarse a un piano y empezar ujú, a tener ujú, una progresión armónica y sobre eso hacer una composición musical, o bien al revés, tener una melodía y a la melodía buscarle una letra y luego incorporarla y al unirlas pues se tiene una canción. Yo empecé a escribir canciones de esa manera tan peculiar. Yo no olvido esa mañana cuando llegué a mi trabajo. Todas las mañanas yo llegaba una hora antes que todos al trabajo y lo hacía con el único propósito de estar solo en la oficina y de poder tener un tiempo a solas con el Señor. Oraba, trabajaba en el séptimo nivel de un edificio en el centro cívico de la ciudad y oraba todas las mañanas y leía la escritura y mientras leía y oraba, habían cosas muy preciosas en mi corazón y esa mañana después de haber orado y leído la escritura, pasó a mi mente como un cuadro
cuando Jesús expira y se rompe el velo del templo. Y entonces es por eso que escribo esta canción diciendo, comenzando hoy a buscar tu bondad, supe que desde los días de la cruz puedo yo entrar a tu santo lugar. Entonces, eso fue como una visión. ¿Y Luego vinieron otros cómo es la cantos. melodía? No la ubico todavía, Marvin. Sí, ¿Cómo es? dice, el coro dice, allí donde mora tu divinidad, allí donde te sientas en majestad, en tu monte donde siempre tú reinarás. Allí en tu monte santo te quiero adorar, allí donde mora. Esta es la canción Qué final lindo, del concierto de Tabernáculos de Amor. qué lindo, qué Luego lindo. quizás vinieron canciones un poco más conocidas porque ya se empezaron a grabar canciones así, o sea, como más frecuentemente. Por ejemplo, esta canción de Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, no sé si la has oído. Esta Sí, sí, canción claro. dice, te alabaré todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Ujú. O sea, esa frase empezó a dar vueltas en mi cabeza. Todas Maravilloso. las veces que quieras oírme, te alabaré. Recuerdo las primeras oportunidades que tuve de viajar a los Estados Unidos. En 1995 hacemos una gira por todas las iglesias de la costa del Atlántico de Estados Unidos con el pastor de jóvenes de aquel tiempo de la iglesia Elim. Y formamos un grupo de alabanza y pues ya te imaginarás nuestro estómago aquí guatemalteco con los platillos estadounidenses que de platillos no tienen nada, ¿verdad? Es una exageración y un joven de 23 años, Pastor Werner, allá, pues me dio una enfermedad terrible del estómago, a punto que cuando iba a empezar el culto yo no podía ni pararme, tenía débiles las piernas y escuché una voz que me dijo, y no que me ibas a alabar todas las veces que quisiera oírte. Y entonces recuerdo que empezamos el culto con esa canción, tomé el micrófono y cuando empecé a hablar se me quitó todo el malestar que tenía. Wow. Terminé de ministrar y luego me volví a sentar y otra vez a sentirme enfermo. Estoy seguro que te ha pasado algo Qué así. A veces bonito, uno qué físicamente bonito. está mal, pero servir al Señor es meterse a otra dimensión, a otra esfera y Así pues es. allí hay otras condiciones, ¿verdad? Luego escribo tal vez una de las canciones que para mí en lo personal ha sido una práctica de vida, el canto de Tú suplirás. Ujú. El canto de Tú suplirás surge cuando tenía yo apenas 2 semanas de haber empezado a trabajar a tiempo completo en la iglesia Elim Central. En el año 94, la juventud de la iglesia me envía a otro hermano y a mí a abrir obra en Managua, Nicaragua. Elim ya tenía más de 1500 iglesias alrededor del mundo, pero no habíamos podido entrar a Managua ni a Nicaragua. No teníamos ningún contacto como para empezar allí a llevar la iglesia Elim. Recuerdo que conocemos a alguien aquí en Guatemala y este alguien tiene familia muy numerosa en Nicaragua y empezamos a tener cierto acercamiento y en ese momento pues me preguntan a mí si yo quiero ir para Nicaragua y si quiero ir a trabajar allá y empezar una obra allá. Entonces, después de buscar consejo con algunos amigos, hermanos, pastores, alguien me dijo que no renunciara a mi trabajo, sino que intentara pedir un permiso. Y sobrenaturalmente, Pastor Werner, mi jefa me concedió un permiso en esta entidad de la municipalidad. Ujú. Solicito un permiso de 6 meses sin goce de salario y me lo concedieron. Y te lo- Me voy de misionero a Nicaragua y plantamos 2 iglesias en Nicaragua, una en la región de Rivas, que es fronterizo con Costa Rica, y otra en la ciudad de Managua, Nicaragua, en el año de 1994. Al volver de allá, me tengo que venir de regreso porque, pues como era a veces bastante usual, nos enviaban a hacer la obra y lamentablemente no siempre habían recursos económicos como para poder apoyar económicamente a los ministros. Y entonces en el año 94, después de 6 meses de estar allá, eh, me contagio de dengue y la pasé muy mal allá sin poder tener acceso a medicinas, sin poder tener acceso a ningún tipo de cuidado. Recuerdo que un hermano que había estado aquí en Guatemala
nicaragüense y que vio la manta que teníamos allá de Iglesia Lin, él me ofrendó para poderme regresar en bus acá a Guatemala y poder tener alguna atención médica acá a Guatemala. Y pues luego de eso estoy ayudando a la iglesia Elim en San Pedro Sula, una de las iglesias Elim en San Pedro Sula por algunos meses. Y es allá donde un pastor que en aquella época era muy famoso me ve allá, un pastor de Elim que tenía una de las iglesias más grandes de Los Ángeles. Él me ve allá y me pregunta que qué hago allá. Y entonces yo le digo que estoy apoyando al pastor en el área de la alabanza, que estoy sirviendo al Señor allá. Y Ujú. entonces él me dice que él quiere que yo me vaya con él. Y entonces yo le digo, claro, hermano, yo puedo irme, solo hable con el doctor Ríos porque yo no quisiera irme solo así sin que el doctor supiera. A todo esto yo pensaba, Pastor Werner, el doctor Ríos a mí ni me conoce. En la iglesia de Lima eran oleadas de gente, una cantidad de gente increíble. Y entonces yo pensaba que él quizás ni siquiera me conocía. Cuando este pastor le habla al doctor Ríos, el doctor Ríos le pregunta que dónde estoy yo, que él tiene mucho tiempo de no saber de mí y que él ha preguntado por mí y nadie da razón de mí. Y entonces me mandan a llamar así que de emergencia para acá a Guatemala de regreso. Y me vengo acá a Guatemala de regreso a hablar con el doctor Ríos. Hasta ahí él no sabía nada de que habíamos abierto obra en Nicaragua. Él no sabía cómo nos había ido y qué había pasado, porque pues cuando nos fuimos, como dijo Noemí, yo me fui, vine aquí llena, pero me fui vacía después. La verdad que nos ayudaron a un principio, pero conforme el tiempo iba pasando nos dejaron de Claro. ayudar y fue bastante difícil. Mm. Cuando el doctor oyó eso, me dijo, mira, yo quiero que tú nos ayudes acá en la iglesia central, quiero que estés a bordo con nosotros, pero yo no tengo dólares para darte, fue lo que él me dijo. Porque yo me vi con un pastor de Estados Unidos que, pues de alguna manera, aunque nunca hablamos de una cuestión económica, pues yo iba a ir a trabajar a Estados Unidos con él. La intención de él era que yo me fuera a pastorear una iglesia que se estaba abriendo en España y bueno, una serie de cosas que me inclinaron el corazón a quedarme a trabajar acá en Guatemala con la Iglesia Luz Central. Desde el año 95 hasta el año 2010 trabajé a tiempo completo en la Iglesia Luz Central, habiendo pasado por la transición del fallecimiento del doctor Otoniel Ríos y por estar trabajando con la persona que él dejó a cargo de la iglesia por el resto del tiempo hasta el año 2010, donde creo yo que el Señor usa una oportunidad para ponerme donde me encuentro hoy, Pastor Werner, Ujú, que ujú. es a cargo de un ministerio que se llama Instituto de Adoración. Es una visión que el Señor personalmente está desarrollando en mi corazón y tiene que ver con dar y brindar apoyo escritural a los ministerios de alabanza. Hoy en Y eso, día, y eso sí, lo empiezas en el 2010, aproximadamente eso empezó en el 2012. 2012. 2012. En el Ujú. 2010 yo salgo de la iglesia Elim Central invitado por una iglesia que era de la denominación centroamericana. Ujú. Estos hermanos querían, los de la junta directiva de la iglesia, me invitaron a ser parte del proyecto que ellos tenían. Ellos querían de alguna manera modernizar su iglesia. La iglesia estaba en uno de los sectores más pujantes económicamente de la ciudad de Guatemala. Era un edificio precioso, era una iglesia muy bonita, pero apenas tenía 40 personas. Ellos, de alguna manera, eran un grupo de empresarios que de alguna forma podían tomar el gasto de llevarme a mí como pastor y de tenerme a tiempo completo junto a mi esposa y a mi hijo. Y entonces yo tomé la decisión, después pues muchas cosas que en realidad habían pasado en la iglesia Lynn, donde creo que el Señor me dio el momento de entender cuándo era hora de emprender el vuelo. Y entonces Mm. esta es la opción que yo tomo. Desafortunadamente trabajamos solamente un año en esa iglesia, ya que la formación mía y la denominación de ellos eran polos totalmente opuestos. Ok, ok. No logramos madurar la visión de Ujú, trabajo y ujú. un año fue suficiente para pues darnos cuenta de eso, ¿verdad?
Y aunque yo quizás hubiese podido acomodarme y amoldarme, pues ellos de su lado no quisieron esperar más. Eh, Cancelamos ahí la situación de seguir adelante, que es tal y como pues la iglesia de esta denominación lo hace. Ellos deciden por los pastores si se quedan o si se van, algo que Ujú. yo ignoré totalmente. Y a raíz de eso, Pastor Werner, yo entro en un periodo, creo yo, de maduración, como los buenos aguacates, ¿verdad? Que Ujú, cuando ujú. están verdes hay que envolverlos y ponerlos en un lugar oscuro hasta que maduren. Eso creo que pasó conmigo por aproximadamente un año. Ujú, Un año ujú, estuve en un desierto muy complicado, muy ujú, difícil, aprendiendo grandes lecciones, ujú, queriendo de alguna manera salir de una situación económica que no era difícil, era hostil, era ujú. muy complicada, pero que hasta aquí te puedo decir, el Señor, el Señor me sostuvo. Recuerdo que cuando Amén. empezó la crisis, lo único que pude hacer fue cantarle, tú suplirás al Señor, Ah, porque esa canción se gesta en un sí. ámbito bastante curioso. Yo Mm, tengo apenas 2 semanas de estar trabajando para la Iglesia del Central y estoy sentado en una mesa con compañeros de ministerio, hermanos que ya estaban participando del Ministerio de la Alabanza a tiempo completo en la iglesia. Yo llegué a formar parte de algo que se llamó el Consejo de Alabanza. El Consejo de Alabanza éramos unos tal vez 7, 8 hermanos que de alguna manera la intención que el hermano Otto tenía en aquella época era que nosotros veláramos y que de alguna manera mantuviéramos la alabanza de la misión en un estándar para todas las iglesias y que pudiéramos brindar desde ahí todos los recursos para que las iglesias caminaran en dirección de ese estándar. Y recuerdo que 2 semanas después de que yo ya había empezado a trabajar para la iglesia Link ujú, Central, tenemos una charla con los hermanos que ya estaban trabajando a tiempo completo. Uno de ellos ya estaba metido en un negocio y manejaba el negocio y manejaba el tiempo completo a la vez porque los ingresos económicos no eran suficientes. Otro de ellos, mientras trabajaba en la iglesia, daba clases de piano y ujú, ajustaba las clases de piano con su salario para más o menos ir saliendo en las necesidades de su familia. El siguiente era soltero, al igual que yo en aquella época, y él dijo que tenía intereses de casarse y que si se casaba, pues que iba a abrir un depósito para también poderse ayudar, porque los recursos que se percibían en aquel momento en la iglesia no les suplían a ellos la necesidad. Y entonces ujú. en ese gran conflicto, apenas 2 semanas de estar trabajando en la iglesia, dije, oh Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? Aunque yo Sí. sí te puedo decir algo, hasta ese momento era el trabajo mejor remunerado que yo había tenido. Ujú, Yo me ujú, sentía muy bien pagado, yo me sentía muy bien. Yo no tenía esos conflictos en realidad. Bueno, también estaba soltero. ujú, Y recuerdo que en aquella época teníamos un horario mixto en la iglesia. Entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 12 y volvíamos a entrar a las 2 de la tarde y salíamos a las 5 de la tarde. Cuando habían cultos, pues nos quedábamos a servir en los cultos y cuando teníamos ensayos nos quedábamos a atender los ensayos del grupo de alabanza. Recuerdo que ese mediodía yo llegué a almorzar a mi casa y pues como buen evangélico de aquella época tenía mi Biblia Scofield a la par. Y pensando en lo que había sucedido en esa plática, eh, y me inquieto y le digo al Señor, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Porque pues mis compañeros de ministerio ya están muy intranquilos, ya no tienen la paz de poder servirte en plenitud. Ellos tenían que dedicar otra parte más de su tiempo para poder ujú, compensar de alguna manera su economía. Y ujú, entonces ujú. cuando yo le pregunto eso al Señor, tomo una cucharada de la sopa que estaba tomando y abro la Biblia y cuando la abro, abro en 2 Corintios capítulo 6 y el apóstol Pablo dice allí que el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar, pero el que escasamente siembra, escasamente va a cosechar.
Y entonces yo entendí inmediatamente que no se trataba de buscar más ingresos, se trataba de sembrar, Pastor Werner. Mm, Y entonces entendí que lo que yo tenía que hacer era buscarme trabajo en la iglesia. ¿Qué hacer en la mm, iglesia? Recuerdo que en el estudio de grabación que había en la iglesia en aquel tiempo, había una computadora prácticamente abandonada. Muy poca gente manejaba computadora en aquella época. Yo encendí la computadora. Un hijo de un anciano de la iglesia vino de Estados Unidos, que era amigo mío, y aproximadamente 4 meses intensivo, él me estuvo explicando cómo funcionaba la computadora, cómo se hacían ciertas cosas, cómo se manejaban algunos software, todavía con computadoras, bueno, tú te has de recordar muy bien de eso, con discos, con floppy disk de ujú, tres ujú, cuartos y ese tipo ujú. de memoria Sí, que se usaba en aquella época. sí. Y entonces yo tuve en mi corazón, Pastor Werner, la intención de empezar a digitalizar todos los cifrados de las canciones que nosotros cantábamos en la iglesia Link. Y Mm, entonces le pedí favor a un hermano. En aquella ocasión le dije, mira, si yo escribo las letras de las canciones, ¿podrías ponerle los cifrados arriba de la letra y luego yo lo paso en limpio en la computadora? Y él me dijo, claro que sí. Y entonces, cuando yo sentí, ya tenía 30 letras listas y se las pasaba a él. Y él rapidito con un lapicero, solo era de poner A sostenido, ujú. A con bajo de E, y así como están los cifrados, ¿verdad? Y entonces yo empecé a hacer eso, Pastor Werner, y Mm, más o menos en un mes y medio teníamos 250 cifrados en un oh, archivo listo para poderlos compartir con cualquier hermano de la misión que los necesita. ujú, Esto ujú. empezó a dar a luz varias cosas, seminarios donde imprimíamos material didáctico, seminarios donde dábamos unos cuadernitos para que la gente tomara sus apuntes, pero de una vez ya iban nuestros temas y los estudios que dábamos en los Ujú, seminarios de alabanza, que ujú, casi siempre culminaban con conciertos. Uno de los primeros fue Escogidos para Adorarle, en el cual yo todavía no estaba incorporado al tiempo completo en la iglesia. Y luego de eso vinieron otros conciertos en Espíritu y Verdad, ujú, Tabernáculos de Amor, un concierto que hicimos también donde yo participé directamente dirigiendo un concierto en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, donde grabamos un mm, disco que se llama Morando en tu presencia, que es un disco que yo tuve el privilegio de poder dirigir allí. Y entonces esto empezó a provocar muchas cosas, Pastor Werner. Yo ujú, empecé a ujú, entender que se trataba de trabajar, de trabajar, de trabajar, de pensar qué cosas podíamos hacer para bendecir a los ujú, hermanos ujú. que necesitaban este tipo de recursos. Afortunadamente, aquella fue una época muy buena, teníamos músicos extraordinarios, jóvenes Ujú. que oían una canción y automáticamente sabían qué acordes eran. En aquella Sí. ocasión no teníamos internet todavía, apenas Ujú, llegó unos 2, 3 años después el correo ujú, electrónico, ujú. bueno, ese tipo de cosas, Ni YouTube. ni YouTube, mucho menos, no existía YouTube. Recuerdo que la primera red Ajá. social que empezamos a medio que a manejar fue Hi-Fi, no sé si te acuerdas tú de esa, Sí. ¿verdad? Y después ya vinieron todas las demás, pero eran tiempos bastante limitados, pero en esas limitaciones empezamos a trabajar y a hacer cosas para el Señor y a servir al Señor, Pastor Ujú, Werner, a tiempo completo y a tratar de utilizar el tiempo que teníamos en la iglesia para no solamente servir cantando, servir dirigiendo la alabanza, sino que incluso teníamos jornadas de composición. ujú, ujú, Se empezaron a quitar muchos paradigmas que teníamos, ¿verdad? ujú, Pensar que solamente en un culto se podía recibir un canto, se podía componer un canto. ujú, Yo recuerdo que en una ocasión yo llegué a un seminario de alabanza que había en la iglesia y cuando terminó el seminario yo tenía una melodía en mi corazón y siempre cargo una mochila casi siempre por regla general y ahí hay papel, lápiz, qué hacer, qué escribir, pues hoy ya es el iPad, ujú, pero ujú, en aquel ujú, tiempo era una agenda con un lapicero, ujú, un Nuevo Testamento de los Gedeones que me acompañaba y cuando terminó el seminario de alabanza yo tenía una canción
no tenía música, no tenía nada, pero tenía una tonada y Ujú, saco mi ujú, agenda y empiezo a escribir. No tengo más que darte las gracias, no tengo más ujú, que darte mi vida. Mi anhelo es ujú, alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. ujú. Qué Luego bonito. dice, quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Ah, bueno, tenía el verso, pero no tenía el coro. Y cuando quería el coro, pues abro mi Nuevo Testamento en los Gedeones y una escritura que yo tenía remarcada es esa escritura de Filipenses, donde dice a fin de alcanzar aquello por lo cual fui Mm, alcanzado. Y mm. entonces escribo el coro, quiero Sí. alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado, quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Y así era de alguna manera la forma como empezamos a romper algunos paradigmas, ideas Ujú. de pensar. Y quizás no eran paradigmas, sino que simplemente la gente que nos compartía su experiencia, nosotros veníamos y automáticamente tomábamos esa idea, como lo que me Sí, pasa a mí sí, sí, con sí. Ferrer Monroy, ¿verdad? Yo lo oigo y Ajá. dice él, esto fue a las 2 de la mañana. Digo, no, 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 yo estoy fuera de esto. Estoy fuera de esto totalmente. Sí, sí, sí. Pero empezó a ser algo muy, muy versátil, Pastor Werner, la situación está de escribir cantos. Habían Mm, ocasiones que caminando por las calles de Guatemala, rumbo al trabajo y caminando venían cantos que el Señor me daba, momentos muy, muy interesantes. Recuerdo la graduación del colegio de unos amigos, escribí una canción para la graduación del colegio y me empecé a dar cuenta que escribir cantos para mí no era meterme a un ambiente, era irme generando el ambiente en mi corazón, ujú. llenándome de cosas. Mira, y de dónde crees tú que salen esos cantos? ¿Será que son experiencias, son eh, pues por el haber estudiado, por tener la habilidad, por tener la formación, porque pues no sé si has hecho la cuenta de cuántos cantos te ha dado el Señor hasta ahora, no sé si lo has enumerado en alguna ocasión. Sí, me quedé por 60 canciones que he escrito. Oh, wow. Pero te digo honestamente, no todas las canciones yo las he compartido y las he enseñado. He enseñado las que yo creo que son de uso Ujú, ujú, congregacional. ujú, Recuerdo que después que partió el doctor Otonel Ríos Paredes, el pastor que él dejó instalado en la iglesia central, un día nos reunió a los de la alabanza y nos preguntó que quién de nosotros escribía canciones. Y entonces, pues los hermanos me hicieron el favor de echarme a mí al foso de los leones, ¿verdad? Y dijeron, Marvin, Marvin, Él, empújenlo. sí, sí. Y entonces vino él y me dijo, quiero que escribas una canción de restauración. Entonces yo empecé a buscar, en aquel tiempo ya mi concordancia digital, yo ya empezaba a usar Eastword y ese tipo de plataformas bíblicas. Y Ujú, entonces recuerdo que encontré algunas frecuencias en la búsqueda de restauración y la que más me impresionó fue la que dice Hechos 2 cuando Pedro habla, o Hechos 3 perdón, Hechos 3 dice el apóstol Pedro, a fin que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio y ujú, ujú, porque la creación aún aguarda ansiosamente esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? ujú, El cual dice restaurará todas las cosas y entonces se habla de la restauración. Y yo recuerdo que con esa palabra, con el contexto de lo que Pedro decía, yo escribí una canción que le dio título a un disco que yo después grabé, que te cuento, no está en redes sociales, de ujú, alguna ujú, manera solo yo lo tengo y algunos hermanos ujú, que compraron los CDs que yo pude reproducir, pero esta ujú. canción se llama Empieza por mí y dice, empieza por mí, oh Señor, y restaura todas las cosas, aquellas que un día fueron hermosas y perfectas en tu amor. La creación aún clama y anhela restauración. Dios, yo te pido con el corazón, empieza por mí, oh Señor. Y Ujú, entonces dice ujú, Pedro, y entonces no habrá razón de que, bueno, dice el coro que yo escribí, entonces no habrá ya razón de que el cielo retenga al Señor. Porque Pedro ujú, dice, a la verdad, los cielos retienen a Jesucristo, esperando la manifestación de los hijos.
Y entonces el coro de este canto dice, entonces no habrá ya razón de que el cielo retenga al Señor, al que es, al que era Mm. y que volverá, a Jesús que muy pronto por mí regresará. Oh, qué Yo, bonito, qué bonito. con respecto a tu pregunta, Pastor Werner, Ajá. yo creo que es un don. Escribir Ujú, cantos es ujú, un don, ujú, ujú, es un don. Yo se lo pedí al Señor, yo se lo rogué al Señor. Yo iba horas, así como lo escuchas, mm, horas, a mm, pedirle al Señor que me diera un canto, que me diera un canto. Y no me dio uno, me dio 60 y pico. Te ujú, soy ujú, honesto, ahora ya no escribo, ya no ujú, escribo, ujú, ya no lo hago. Creo que fue una práctica para algún momento, pero creo que si en algún momento le dedico el tiempo para eso, creo que podría volver, me imagino. Yo entendí que a mí Dios me dio la capacidad de hacer eso. ujú, ujú, Si tú me hablas de estructuras musicales, no sé, no ujú, sé. ujú, Soy un poquito curioso y a veces tengo algunas ideas musicales, pero en realidad lo que hay dentro de mí en mi cabeza es la capacidad de imaginar música. Por ejemplo, ujú, después de la partida del doctor, empezó a haber un mover en la iglesia central que de alguna manera se propiciaba el hecho de que la gente confesara lo bueno que era estar en la casa del Señor. Una noche yo estoy en la habitación recostado, en mi habitación con mi esposa, y yo no podía dormir porque yo sabía que yo tenía que hacer una canción de esa frase. Qué ujú, bueno es ujú, estar en la casa del Señor. Y estaba acostado, Pastor Werner, fue de las últimas canciones que escribí. ujú, Estaba ujú, acostado y empecé a oír guitarras en mi cabeza y un estribillo que decía, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es estar en la casa del Señor. Y empecé a oír eso, y empecé a oír ujú, eso. ujú, Entonces le digo a mi esposa, mira, me tengo que levantar, tengo algo que tengo que hacer. Entonces me levanto, voy a mi computadora, veo algunas referencias bíblicas al respecto de esa verdad y ahorita se me escapa el número del salmo, perdóname por ujú, eso, ujú, ujú, pero el salmo donde David dice, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ujú, entonces ujú, el canto dice ese estribillo y luego dice, yo me alegré cuando me decían, vamos a la casa del Señor, dice el canto, ¿verdad? Ahí están plantados nuestros pies. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y luego otra vez el estribillo, ¿verdad? ujú, Qué ujú, bueno es, qué bueno es. Y luego viene una coda, que la coda es una parte de una canción que no es el coro, no es el verso, sino que es lo que le llamamos un puente. ujú, Luego el puente decía, en esta casa hay salvación, en esta casa hay adoración, en esta casa hay restauración, en la casa del Señor hay celebración y luego volvíamos a cantar, qué bueno es estar en la casa del Señor. Cuando yo lo ujú, enseñé por primera vez a la iglesia, alguien se acercó a mí y me preguntó que si esa canción era de un ministerio de Estados Unidos, porque ujú, empezaba a entrar Hillsong, por ejemplo, empezaba a mm, entrar la música de Hillsong. Estoy hablando de 2008, 2007 por ahí, y la ujú, música de ujú, Hillsong empezaba a tener ese auge. El canto tenía un poquito de color musical como es el rock folclórico, que es ujú, bastante acústico, bastante de guitarras y bastante rítmico. Y entonces cuando yo oí eso me reí ujú, porque dije, ujú. oh, es es bien difícil para nosotros aceptar que alguien nuestro de la casa pueda hacer cosas que suenan tan bien quizás como otros. Sí, sí, Ahora, sí, sí. vuelvo a tu pregunta. En mi caso, Pastor Werner, es un regalo, porque Ujú, el regalo incluye mi hambre por la palabra, mi curiosidad por la palabra, mi ujú, deseo de expresar mi corazón siempre con una canción, en aquella época, pues prácticamente. ujú. Eh, te digo algo, yo en aquella época casi no predicaba. Ahora que predico, te digo la verdad, no cambio predicar por dirigir la alabanza, por ejemplo. Ajá, ajá. Para mí Ahora, predicar es una experiencia más profunda. Sí, sí, sí. Y es que mi pregunta iba un poquito hacia los compositores modernos, sí, porque pues tú componías los cantos y el Señor te los inspiraba de esa manera.
pero ahora, ¿cómo ves tú, cómo percibes, digamos, el tema de la composición de cantos cristianos, de himnos, que se han metido tan fuerte dentro de las congregaciones, ¿verdad? Y como tú mencionabas a Hillsong y ahora pues otros ministerios que están surgiendo, que son Claro, bastante dados a sacar nuevas canciones sí, y bueno, hay muchos que pasan desapercibidos, hay algunos que sí llegan, digamos, a quedarse por algún tiempo y algunos pues que se han quedado y ahí están, ¿verdad? Y que no pasan de moda nunca. Pero, ¿cómo ves tú? Porque antes había un mover de composición bastante fuerte y yo no sé si existe todavía eso, Marvin, ¿cómo lo percibes tú? bueno, tal vez lo que te voy a decir suene para algunos ofensivo, suene fuerte, pero es mi percepción muy personal. Cualquiera tiene derecho a estar en contra o a favor, pero para mí la producción musical cristiana se prostituyó. Se prostituyó desde el punto de vista en que el enfoque ya no es glorificar al Señor, el Ujú, enfoque ya ujú. no es llevar a la iglesia la frescura de un nuevo canto, porque mira, yo soy de los que cree que la iglesia necesita cánticos nuevos e himnos. ¿Qué es un Ujú, himno? Un himno es una canción que llegó para quedarse, no se va a ir de aquí. ujú. Ah, creo que tú, al igual que yo, hemos cantado Cuán grande es Él. Cuán grande es Él está a punto de cumplir casi 300 años de estar sonando. Mm, Es un sí, himno muy sí, añejo y es un himno que mm, van a cantar nuestros hijos, van sí, a y cantar no pasa, nuestros nietos, y casi no pasa. seguramente, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, un himno Cierto. es una canción que llegó para quedarse. Un himno es una verdad probada, es un canto comprobado. Ujú, Pero ujú, un cántico nuevo, un canto nuevo, una canción nueva, eso trae mucha frescura a la iglesia. Y la iglesia se refresca musicalmente hablando en los tiempos de alabanza, se refresca mucho con cantos nuevos. Me encanta ese pasaje donde Jesús dice que el escriba hábil del tesoro de ujú, su corazón saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Cantar de ujú, los Cantares, dice el amado, dice, refrescadme con manzanas, confortadme con pasas, ¿verdad? Y ujú, interesante, una es una fruta añeja y la otra es una fruta fresca. Y ujú, entonces soy ujú. de los que creen en ese balance en la administración musical de la iglesia, porque al final nosotros ministramos una generación. Para mí, una generación son los que están conmigo, los que van delante de mí y los que vienen detrás de mí. Para mí, eso es una generación. Ujú, Si ujú. yo soy ministro de alabanza de una iglesia y solo voy a cantar cantos añejos, voy a perder a los jóvenes. Los voy a perder. Dicho sea de paso, en mi época no habían cantos de jóvenes. Los jóvenes y los adultos cantábamos las mismas canciones, porque el enfoque no estaba en agradar a los jóvenes con ritmos juveniles. El enfoque estaba en percibir la presencia de Dios y no importaba cómo sonaran las canciones. Hoy la generación emergente se burla de las canciones que a nosotros nos formaron, por ejemplo, y las desprecian llamándoles chunga chunga y el tunga tunga y la aquí y allá. Pero Ujú, esa música enfatizando la palabra nos formó a muchos de nosotros. Ahora, como yo lo veo, se prostituyó la industria musical desde que se formó la industria musical, desde ujú, que hay regalías, desde que una canción te puede catapultar a las naciones, ujú, desde que ujú, tenemos, por ejemplo, en los listados de las canciones cristianas, una canción que en su época pasó aproximadamente 6 meses en el primer lugar de la lista, diciéndole a Dios ladrón, una canción que dice, me robaste el corazón, le dice al ujú, Señor. ujú, Y quien quiera que robe, aunque robe corazones, es un ladrón. ujú. Y entonces la gente asimila eso y dice, es que es un lenguaje romántico, pero los que entendemos la Biblia sabemos que no tenemos a un Dios romántico como tal. Ujú, Tú ujú, no te reconcilias con el Señor con un papelito pegado en la refrigeradora y un corazón. ujú, Y decir que Dios me robó el corazón es un término romántico, pero la Biblia no nos está invitando a cantarle a Dios románticamente. La Biblia nos pide que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y entonces nos podamos animar y exhortar mientras cantamos ujú. himnos, salmos y cánticos espirituales.
En nuestra época no teníamos esta tentación, Pastor Werner. No Ujú, teníamos la ujú, tentación de componer y esperar pegar con una canción. No ujú, teníamos esa tentación. ujú, Es ujú, más, creo que algunos, como es mi caso, pegamos muy a nivel local. Mis canciones no trascendieron como las canciones de otros hermanos, por ejemplo. ujú, ujú. Sin embargo, todavía yo me sigo encontrando gente y me dice, hermano, esa canción ese es mi coro, me dice la gente, ¿verdad? Sin Ujú, saber que yo no lo escribí para nadie en sí, particular, mis cantos están claro. escritos para el Ujú, Señor, pero entiendo el ujú, concepto, la gente se ujú, apropia de ciertas canciones por el efecto que provocan. Sin embargo, esta es ujú, nunca en la historia de mi vida, y creo yo, Pastor Werner, que en la historia de la iglesia nunca ha sido tan peligroso entrarle al oficio de la dirección de la alabanza como lo es ahora. Hoy ujú, tienes que luchar con entender que si no eres viral, no estás haciendo aparentemente bien tu trabajo. Si ujú, no eres ujú, tendencia, no estás haciendo bien tu trabajo. Que si no tienes seguidores y si no tienes likes y si no eres un ujú, artista cristiano conocido, no tienes trascendencia. Y ujú, eso, ujú. y eso, y eso a los ojos de la escritura no es cierto. A los ojos de la escritura yo sigo viendo a un Dios que está en su trono, buscando a una amada que está en la tierra, deseando oír el cántico de la iglesia. Ujú, Y de eso se trata dirigir la alabanza. Dirigir la alabanza nunca se trató de mí, nunca se trató de que mis cantos fueran famosos, nunca se trató que detrás de mis cantos fuera yo y que hiciera conciertos por todos lados. Nunca se trató de eso. Yo personalmente no veo a David nunca, y que fue el dulce cantor de Israel, nunca organizando un evento internacional, por decir algo. ujú, ujú. La alabanza y la adoración siempre tenían un enfoque local. Mm, Hoy que vemos ujú, nosotros este ujú, movimiento ujú. industrializado y monetizado de la alabanza y la adoración, la tentación a escribir por impactar, por impresionar, es demasiado grande, al punto que ya no cantamos para traer la gloria de Dios, sino que en ocasiones cantamos para suplir las necesidades y los vacíos del alma humana. Y eso es peligroso. Oh, sí, sí. Ahora, eh, ¿qué es lo que tú, bueno, pues de alguna manera estás impulsando, ¿verdad? Porque en el llamado que Dios te hizo, y a eso quería yo pasar ahorita, ¿verdad? Que lo dejaste así como en como en la puerta, nos dejaste en la entrada de lo que estás haciendo, pero quizá, tal vez dentro de lo que nos vas a contar, ¿qué esperas tú ver, digamos, como un resultado? ¿Hacia dónde es que nosotros tendríamos que empujar eh, la alabanza o a los adoradores para que hubiera ese sentir, ese sentimiento que había en el principio? Porque es cierto, digamos, se ha prostituido, ¿verdad? Sí, El altar se ha prostituido. Pero qué es lo que crees tú que está faltando o hacia dónde es que se debe dirigir nuestras baterías para poder nosotros atacar ese problema que es muy fuerte? Porque la alabanza es algo que atrae mucho, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes. Bueno, la música atrae, pero a claro. los jóvenes los cautiva. Sí, fíjate, Pastor Werner, que mi visión en realidad es poder experimentar un avivamiento más, porque hay Ujú, músicos como nunca, hay cantantes como nunca, hay canciones hermosísimas, hay canciones estupendas, pero no hay adoración. ujú, Yo no sé cómo estás en tu iglesia, pero a pesar de que hay toda esta proliferación de músicos, cantantes, adoradores, les dice la gente, pero habría que ver si eso entra en el parámetro de lo que Jesús llama adoradores, a los cuales el Padre busca. Hoy hay cacería de adoradores, todo el mundo anda capturando a los que consideran adoradores y estableciéndolos en las iglesias locales, porque esta gente atrae, son imanes que atraen gente. Pero el que en realidad anda buscando adoradores es Dios. Mi ujú, visión es volver a ver otro avivamiento, un avivamiento
no de estrellas, sino que del sol de justicia, un Ujú, avivamiento donde Dios sea adorado. ujú, Porque ujú, aun y cuando hay una proliferación de músicos, cantantes, etcétera, etcétera, en la iglesia siguen haciendo falta músicos, siguen haciendo falta cantores, siguen haciendo falta directores, sigue haciendo falta gente que supla las necesidades que se generan en los servicios y de adoración al Señor. Entonces, creo que esto no viene sino con educación cristiana. Tristemente creo que es un área que hemos descuidado de la iglesia, a educar a los ujú, feligreses, ujú, ujú, educar a los miembros de la iglesia. Lamentablemente, muchos a veces nos dedicamos solamente a- a sermones y en el buen sentido de la palabra a sermonear a la gente, ujú, pero no hay educación. La educación lo que provoca es que haya una discriminación en la cultura y entendamos qué es parte de la cultura y qué es parte en realidad de lo que la escritura nos invita a hacer. La música lamentablemente es un embarque de mucha cultura. Ah, Hoy tenemos jóvenes que cantan con pantalones rotos, pero sus corazones no están rotos, no están quebrantados. Hoy tenemos libertad de géneros musicales, pero lamentablemente la libertad de quebrantarse y de expresarse delante del Señor cada día es más, se está apagando. Ah, ujú, ujú, Tenemos plataformas, pero los altares se están extinguiendo. El fuego de la presencia de Dios lamentablemente ahora no importa mucho por las agendas tan corridas que tenemos. Y el culto empieza en una hora y termina a una hora. No, no hay una promoción de la gloria de Dios ni de la presencia de Dios. Ya ujú, no ujú. tenemos cultos donde no hay prédicas, por ejemplo. Yo no sé si tú recuerdas esos cultos donde pues, no hubo prédica. ¿Por qué? Sí, sí. Ujú. Porque la nube de la gloria de Claro. Dios nos cayó encima, ¿verdad? Ujú, ujú. Y eso lo Sí. vemos en la escritura. Ujú, Salomón, imagínate ese escenario. Salomón habla con los músicos, 144,000 aproximadamente eran los músicos que habían en la época de Salomón. ujú, Estos iban a inaugurar el templo. Yo no sé qué ujú, estarían preparando, yo no sé qué recursos musicales tenían. Lo que sí era cierto es que entre esos habían 120 que tocaban el shofar, y músicos por todos lados, turnos ujú, musicales por todos lados. ujú, ujú, Y que de alguna manera, en el momento en que ellos iban a participar, cayó la nube de la presencia de Dios. ujú, Nadie tocó una nota, nadie alzó la voz, nadie preparó ninguna canción, ni organizó, ni ejecutó ninguna canción. Creo que ujú, han de haber preparado muchas canciones, ujú, ujú. pero ya no Sí, hubo necesidad. sí. ¿Tú crees que eso sería posible contextualizarlo hoy en nuestros cultos donde la alabanza debe de ser una, una demostración de talentos, una demostración Mm, de habilidades musicales? ¿Qué, qué ujú, dirían, qué dirían nuestros músicos, nuestros cantantes y nuestros directores de hoy si en un culto, después de haberse ellos preparado intensamente, de haber repartido partituras, cifrados, papeles, haberse reunido, haber de alguna manera ajustado todas las canciones y toda la ujú, música, ujú, simple y sencillamente se decide que no vamos a tocar nada porque la ujú. presencia de Dios nos inundó? Ah, no sé ni qué Sí. comentarios. Algunos casi te garantizo. Te firman la renuncia. Claro, claro. Algunos te dicen, mira, yo me voy de aquí porque yo no voy a perder Ajá. mi tiempo en una iglesia como esta, donde uno Sí. se prepara y no participa. Así que me voy, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. ese es el espíritu, lamentablemente, que se Ujú, está viviendo hoy. Ahora, mi visión es esa, Pastor Werner, ujú, ujú, discipular, discipular, llenar de palabra a músicos ujú, ujú, y a directores y a cantores que generalmente oyen mucha palabra, pero no profundizan, no ahondan. La Biblia no es su ujú, marco de vida. Eh, ah, Ellos cantan y a veces
muestran como que perciben la presencia de Dios, pero a veces los resultados que dan las vidas son contrarios. Y Ujú, entonces ujú, creo yo que allí es donde viene esta visión de poder engendrar en la palabra a todos los participantes del servicio de adoración. ujú. Porque hace muchos años el doctor Ríos tenía una frase que fue un eslogan muy interesante. No hay avivamiento que perdure sin alabanza ni palabra revelada. Ujú, ujú, Y creo que hay que tomar algunos elementos de esa frase, porque ujú, si Cristo viene por una iglesia gloriosa, yo no veo una iglesia gloriosa en este momento. Aun y cuando hayan muchas ujú, señales, aun cuando ujú, Israel esté en un punto de ebullición, aun cuando hayan naciones ahí, aun cuando se activan las placas tectónicas y hay temblores y terremotos por todos lados, no veo una iglesia gloriosa. Y ujú, entonces creo que debemos movernos en esa dirección. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué va a provocar una iglesia gloriosa? Bueno, una adoración gloriosa en una iglesia gloriosa provoca un movimiento de evangelismo glorioso. Evangelismo y ujú, adoración es el ciclo de vida de toda una iglesia. Si una iglesia ujú, adora pero no evangeliza, definitivamente estamos en problemas, porque ujú, la adoración es un entretenimiento únicamente. Y adoración no es entretenimiento. ujú, Adoración es ese cúmulo de actos, ese cúmulo de confesiones, ese cúmulo de actividades y de actitudes que tenemos dentro y fuera del culto público o el culto privado para ser congruentes con el amor que Dios ha derramado en nosotros. ujú, Evangelizar a mi vecino es adorar también. ujú, Llevar mis ujú, diezmos y mis ofrendas a mi congregación es también adorar. Pero ser un padre responsable también adora a Dios. Ser un ciudadano correcto adora a Dios. Tributar mis impuestos adora a Dios. O sea, ujú, nos metimos a una burbuja donde solo los cantos lentos pensamos que ujú, adoraban a Dios. ujú, Yo ujú. todavía voy a iglesias, Pastor Werner, donde la gente me pregunta y en ocasiones que me invitan a dirigir un tiempo de alabanza, hay gente que me dice, hermano, ¿y de adoración qué cantos va a cantar? Entonces yo me Ujú, pregunto, ¿qué hacen los cantos de alabanza o de adoración? Bueno, depende de quién los canta. ujú, Si hay alguien que solamente es un alabante o un alabador, pues todas las canciones son de alabanza. Ahora, recordemos que todo lo que respira alaba, pero no todo lo que respira adora, porque adorar es el ujú, paso hacia arriba de la alabanza. ujú, Nosotros ujú, comenzamos alabando al Señor, reconociendo lo que Él es, lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero adorar es mantenernos alabando a Dios aun y cuando Él no haga ujú, lo que nosotros esperamos que haga. Es más hacia el carácter de Dios, es más hacia la relación con Dios. La gente puede alabar sin tener una relación con Dios, pero es imprescindible tener una relación con Dios para poderlo adorar. Al ujú, final no existe un medidor de quién adora y quién alaba. Es algo que está en la potestad de Dios. ujú, Dios vio al corazón de David y le agradó Dios a David. Le agradó ujú. Dios David y entonces Dios lo catapultó. Las canciones de David hicieron que la ley la pusieran por un momento en el bolsillo y disfrutaran un periodo de gracia impresionante. Las canciones Ujú, sustituyeron a los sacrificios, las ujú, oraciones sustituyeron al incienso, el levantar de las manos sustituyó la ofrenda de la tarde. Y así una serie de cosas que David hizo que de alguna manera abrieron un, un túnel del tiempo. ujú, ujú, ujú. Y entonces David, por 45, 46 años aproximadamente, entró en un paréntesis donde a Ujú. Dios, en medio de la música, de la alabanza y de la adoración, se le trató de una manera distinta. Ah, Sí, y es que sí. fíjate que yo me ponía a pensar en eso, digamos, en ese túnel que tú dices, una especie como de recompensa, ¿no?
por buscar, digamos, la presencia de Dios con esa hambre, pues viene la recompensa. El hombre generalmente es un ser de recompensas, ¿verdad? Me recompensan y yo pues lo sigo haciendo para sentir ese placer. Así es. Y cuando la adoración se llega, digamos, al extremo de recibir esa recompensa, de sentir la presencia de Dios, pues eso te motiva. Digamos, en el caso tuyo te motivaba a estar delante del Señor buscándolo y porque la presencia era muy intensa y te lo exigía. Ahora, ¿qué es lo que exige en este tiempo? ¿Cuál es la recompensa de nuestros jóvenes, de aquellos que están, digamos, constantemente en el altar? Y vemos nosotros realmente que no hay una presencia de adoración como tal. Quizá hay un talento, quizá hay un... Pero ¿no será que por eso se han creado recompensas como artificiales alrededor del culto, como para gratificar a los músicos, a los cantores y hasta pues todo el espectáculo quizá que se ha creado alrededor de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Marvin? Bueno, fíjate que siempre me ha llamado la atención el pasaje de Apocalipsis cuando Juan empieza a escribir el Apocalipsis y dice, estaba yo en el día del Señor, en el Espíritu, cuando una voz habló detrás de mí. Si nosotros nos ubicamos en el tabernáculo de Moisés, que no era el tabernáculo de la ley únicamente, sino que era el modelo del tabernáculo que hay en el cielo. Y entendemos que Ujú, Juan está escribiendo desde el tabernáculo del cielo, oficiando en el día del Señor en el tabernáculo del cielo. Él dice que está en el Espíritu, pero ujú, ujú, curiosamente la voz que oye es la voz, una voz que habla a sus espaldas, habla ujú, detrás de él. Y era la voz del Señor. ujú, ujú, Ahora, escrituralmente hablando, el Señor no hablaba fuera del lugar santísimo. El sacerdote era el que oía la voz del Señor y en el día del Yom Kippur Dios hablaba al sacerdote y le dejaba saber que el pecado del pueblo había sido expiado y que habían 364 días más de misericordia. Es interesante porque Juan, el gran apóstol Juan, aquel hombre que según el libro de los mártires de Fox dice que Nerón puso en prisión y lo metió en un caldero con aceite hirviendo y que después de media hora que a Juan no le pasaba nada, lo sacó de ahí y lo mandó a la prisión de Patmos. Eso es lo que dice el libro de los mártires de Fox, que no es la Biblia, pero está ujú, recabando todos los que han sido martirizados en la historia de la iglesia. ujú, Juan está en ese momento en la isla de Patmos, prisionero, y cuando oye esa voz, si nosotros nos apegamos al tabernáculo, él debió de estar de frente a esa voz, porque esa voz venía del lugar santísimo. Pero no, él estaba de espaldas. Eso significa una cosa. El apóstol Juan estaba viendo hacia el mundo. mm, Él tenía la sensación de estar en el Espíritu, estaba en el día del Señor, pero estaba viendo hacia los atrios, estaba viendo hacia afuera. La voz le habla a sus espaldas. Y entonces él se da la vuelta. Ahora, ¿por qué uso este pasaje, Pastor Werner? Porque lo que quiero ejemplificar es que lamentablemente hoy los prototipos, los modelos que están de alguna manera marcando el paso y una tendencia al respecto de la adoración, ujú, se están apreciando desde plataformas. Y no hay ni una sola instrucción bíblica que nos invite a nosotros a conocer la adoración a Dios en los términos de Dios, bajo las condiciones de Dios, que nos instruya a ver plataformas. Es hacia la palabra que debemos de ver. Por eso hoy tenemos cultos que dejaron de ser teocéntricos, dejaron de ser cristocéntricos y ahora son antropocéntricos. Los cultos lamentablemente hoy están más enfocados en complacer o en suplir ciertas necesidades emocionales o ciertas necesidades afectivas de los congregantes, más que de glorificar y de agradar a Dios. ujú, Mira, por ejemplo, un director de alabanza tiene la presión de, de buscar que Dios se manifieste, pero también de buscar de alguna manera que la gente se exprese.
Y en ocasiones, yo me atrevería a decir que más del 70% de estas ocasiones está más lo que un director es movido a hacer con tal de que la gente responda. Y entonces dejamos de buscar dirigir la alabanza para adorar a Dios y para agradar a Dios y comenzamos a dirigir la alabanza para agradar a la gente. La Mm. gente es un estímulo muy fuerte para el director de alabanza. Es más, me atrevería a decirte que un director de alabanza puede de alguna manera catalogar qué tan bueno o qué tan malo estuvo en un culto, dependiendo de la respuesta de la gente Oh, y wow. pasando por alto la respuesta de Dios. Ujú, ujú, Y ujú, esto es muy delicado, esto es muy ujú, delicado, porque entonces nos volvemos en el becerro de oro de la gente. ujú, Mira qué ujú, interesante, el primer símbolo idolátrico que aparece en la Biblia es un becerro. ujú, Interesantemente, el sacrificio más costoso en cuanto a valor en la ley era un becerro. ujú, ujú. Ahora, dos cosas, o te vuelves un sacrificio valioso o te vuelves el ídolo de la gente. Wow. Y entonces adoración nunca ha dejado de ser subirte tú al altar, Ujú, ofrecerte tú, rendirte tú. Bueno, el mismo Pablo lo aconseja después de 11 capítulos de Romanos de explicar el Evangelio, de demostrar el Evangelio, de desmenuzar el Evangelio. Pablo culmina Romanos diciendo, ahora pues, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor Jesucristo, que mm, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es vuestro culto racional. Hay una versión que me encanta, dice, porque este es vuestro culto inteligente, mm, inteligente. Lo más conveniente es hacer eso, ujú, ujú, ¿verdad? Es lo más conveniente. ujú, Ahora, adoramos a Dios hoy en día y se está adorando a Dios desde muchas plataformas diversas, lamentablemente poniendo más los ojos en el pueblo que en el Señor. Por otro lado, buscando más qué le agrada a la gente, a qué le agrada a Dios. Pastor Werner, yo no puedo venir a la presencia del Señor a traerle a Dios lo que me da la gana. Yo no puedo venir a la presencia del Señor a traerle lo que yo creo conveniente o lo que a ujú, mí me gusta. Yo no puedo venir contigo y no tener una relación contigo y el día de tu cumpleaños decirte, Pastor Werner, te traigo un pastel de fresas con crema sin saber que quizás tú seas alérgico a las fresas. ujú, ujú, Debo de entender que a Dios se le debe de adorar en sus términos, en sus condiciones, en sus protocolos para ser adorado y no en ujú, los míos. Mira, qué interesante. El tabernáculo de Moisés es el proyecto que Dios le presenta a Israel a través de Moisés para que ellos se acerquen a él. Ahora, pero al final, ¿cuántos se terminaron acercando en realidad? ujú, ¿Cuántos en realidad terminaron estando cerca del tabernáculo? Era Moisés, Aarón y el sumo sacerdote, no mm, más, no más. O ujú, sea, ujú, los que terminen acercándose a la presencia del Señor, Pastor Werner, serán los pocos. Sin embargo, Dios ha prometido de alguna manera llenar la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor. Y yo ujú, personalmente me temo que alabanza y adoración debe de estar involucrada en ese conocimiento de la gloria del Señor. mm. Sigue siendo la música el mejor método didáctico. Por eso Pablo nos recomienda que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿verdad? Yo Ujú, pienso que si un poeta necesita una ventana, un compositor cristiano necesita algunas buenas versiones de la Biblia para expresar y para ujú, educar, para instruir al pueblo en la palabra del Señor. La ujú, palabra no puede ujú, quedar fuera de ningún acto de servicio de adoración en las iglesias. Debemos ujú. predicar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra, vivir la palabra. Jesucristo la palabra. Si Él es el Amén. centro de todo, debemos de Sí, manifestarlo de esa manera. así es, Y así no es, así solamente es. nuestros sentimientos, ¿verdad? No solamente lo que nosotros creemos, sentimos, pensamos, es Ujú, ujú. tendencia, es lo que se está usando, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. sí, Bueno, pastor. y bueno, hemos platicado de lo que, de dónde el Señor te amó
lo que has estado haciendo actualmente, pero quizá ya para ir cerrando este capítulo, ¿qué expectativas tienes, Marvin, para llegar, digamos, a dónde va a conducir, digamos, tus baterías, en dónde están enfocadas? ¿Qué es los planes que tienes, ya sea a corto, pues a mediano o a largo plazo? ¿Qué es lo que está pensando ahí, hermano Marvin Tovar, para el futuro? Pues mira, la verdad es de que soy una de las personas que en la era donde la publicidad es gratuita, no creo en la publicidad, no creo que yo personalmente deba de hacerme publicidad a lo que yo hago. Creo que Pablo es un hombre, y no me estoy comparando con Pablo, pero creo que el mismo espíritu es el que nos mueve a los que estamos hoy sirviendo y ministrando. Creo que Pablo, sin ningún recurso digital ni electrónico, sin internet, sin aviones, sin datos, apenas navegando meses en el mar Egeo, y Ujú, navegando en naves todavía con remos e impulsadas por esclavos. Pablo en 2 años aproximadamente evangelizó Asia, que era el mundo conocido. Eh, yo te digo honestamente, Pastor Werner, creo que si esto es de Dios, el Señor nos va a ir dando la apertura. Eh, no soy de los que envía una serie de requisitos para hacer lo que hago. Ah, hay iglesias que amablemente brindan siempre una ofrenda y eso se agradece porque de alguna manera pues es una vida dedicada a esto. Pero en realidad ni siquiera eso es un requisito como para poder decir si me dan tanto voy y si no, no. O ujú, sea, ujú, mucha gente, pues, por el trayecto y que son prácticamente más de 30 años de estar en esto, por el trayecto, por las canciones, por tantas cosas que de alguna manera en antaño el Señor permitió que abrieran ciertas puertas y puertas a manera de personas, de hermanos, ministros como tú, como hermanos que de alguna manera hemos ido conociendo y caminando por el tiempo, sirviendo al Señor, se interesan en la propuesta y van abriendo de alguna manera pues sus corazones a eso. Y entonces es en esos espacios donde logramos tener de alguna manera cierta participación. Es interesante porque a veces sin que gente te conozca, siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y Sí, te pasa sí, el hecho pasa. que yo, por Mm, ejemplo, fui a dar un seminario al respecto de estos temas a Villa Vicencio, Colombia, por decirte algo. ujú, He ujú, viajado a El Salvador y también comparto estos temas. He ido a Costa Rica, he ido a Nicaragua, he ido a Honduras, a México y de alguna manera pues siempre el tema es este. ujú, Hay ujú. pastores que estuvieron en la misión Elim en otra época y que de repente vienen acá a Guatemala y que le preguntan a alguien que me conoce y que me dicen que, y me junto a comer con alguien ahí con la única intención de platicar estos temas. Y Ujú, entonces en ujú, realidad no es nada con formalidad, no es algo que tenemos que rentar un hotel y invitar 50, 200 iglesias, no va por ahí, no va por ahí el ujú, asunto. ujú, De alguna manera, sí creo que también la batalla final será entre lo verdadero y lo falso. ujú, Te lo digo con mucho temor, se está gestando un movimiento de adoración falso. ujú, ujú. Y si va a haber una iglesia falsa, también va a haber adoración falsa. Sí, Y van a sí. haber falsos hermanos, también está profetizado en la escritura. Ujú, 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 Yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero buscar al Señor, quiero leer su palabra, quiero caminar en su palabra, quiero hacer lo que tengo que hacer como padre, como esposo, como hijo, como ujú, hermano, como ministro, como líder, como siervo de Dios. Quiero hacer lo que haya que hacer para quedarme del lado del Señor. Interesantemente, cuando hubo mortandad en el campamento de Israel,
Cuando Moisés dijo, los que estén del lado del Señor, vengan conmigo, y los que se pusieron de su lado fue la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, Ujú, los ujú. que, los que aman más la presencia de Dios que la música. ¿No te parece curioso que Jesús nazca en una tierra que se llama Belén, que significa casa del pan, y en el tiempo de Ruth y Noemí, en la casa del pan se acabó el pan? O Ujú, sea, eso ujú, quiere decir que en la casa del pan se puede terminar el pan. Es como que, bueno, tú que eres guatemalteco igual que yo, ujú, vas a ujú. Pollo Campero y te dicen no hay pollo. No hay ¿Te imaginas? Eso es Ajá, una catástrofe. una crisis. En el Ujú, tiempo de David, David quería alabanza y no fue a Judá porque en Judá no había alabanza. Y ujú, Judá significa alabanza. ujú, David fue a Leví porque los levitas eran los sacerdotes, y a David le ujú, interesaba más gente que amara la presencia de Dios a gente que ame ujú, solo la música. ujú, Es que la ujú, música tiene sus complicaciones, Pastor Werner. La ujú, música te da mucha exposición. La música ya te da reconocimiento. Porque también igual la música es un don. La música es un regalo. No toda la gente tiene la capacidad de llegar a interpretar un instrumento musical. ujú, Ni la ujú, paciencia, ni todo lo que ujú. conlleva eso, la coordinación, Ajá, los dos hemisferios del cerebro están sí, funcionando cuando un sí, músico está ejecutando su instrumento, sí. cuando un cantante está cantando. O sea, Ujú, es gente muy peculiar. ujú, Sin embargo, es la gente que también es muy, pero muy atacada en las iglesias. ujú, Estar hoy en día en el grupo de alabanza es como jugar fútbol americano. El grupo de alabanza siempre le lanzan la pelota, y mm. ahí es a donde se tiran todos a derribarlo, ¿verdad? Y entonces es muy complicado el ministerio de mí. Es cierto, es Pero cierto. la proyección de mi ministerio, lo que el Señor me está permitiendo hacer, la visión que el Señor me dio a trabajar, es esa, Pastor Werner. Ujú, Trabajar con quien Dios nos ponga para trabajar. No importa si está en una aldea donde no hay energía eléctrica, o si está en una de las super ciudades, ¿verdad? ujú. Que hay por todo el mundo. Y si el Señor Sí, nos permite, lo vamos a hacer. independientemente, Marvin, que bueno, que tú dices que no tienes una propaganda, ¿verdad? Para esto, pues la gente te conoce y yo creo que este espacio, pues también va a haber gente que lo va a ver y dejar saber que Instituto de Adoración, pues también está ahí para poder acudir y para poder poner ese granito de arena que a veces es tan necesario, hermano, en las iglesias y que lo necesitamos urgentemente. Los pastores quizá muchos no nos hemos dado cuenta lo importante que es este tipo de enseñanza, este tipo de instrucción para nuestros muchachos, la gente que está a cargo de un privilegio tan delicado como la alabanza. Así que, bueno, Sí. la gente te va a contactar, eso es innegable. ¿Tienes visa para venir aquí a los Estados Unidos? No. Fíjate que el próximo mes tenemos una cita en la embajada con mi esposa y con mi hijo. Ah, bueno. Y estamos pues confiando, creyendo en el Señor, y esperando pues Ujú. que el Señor nos dé la oportunidad de Muy poder bien. viajar, y pues también como familia pues tener la experiencia de ir de paseo algún día a los Claro, Estados claro. Unidos, y pues definitivamente es el Señor, así lo Sí, permite, pues sí, también poder irle a servir en lo que el Señor es importante, esto nos es muy, brinde. muy importante, Marvin, y yo creo que es algo que siempre va a ser piedra fundamental en un culto de adoración, ¿verdad? Lo que es la música, la instrucción, la palabra, bueno, todo lo que tú has dicho. Marvin, bueno, no sé si quieres agregar algo más o Bueno, despedirte ahí de los que nos están viendo, pero sí, el claro. tiempo es tuyo, el tiempo es tuyo, aquí no tenemos Gracias, límite. gracias, Pastor Berger. Bueno, Ujú. más que agradecerte la oportunidad, soy alguien que prefiere que esto venga de alguien a quien el Señor le pone en su corazón, darme la oportunidad de presentar lo que hacemos, y no simplemente hacerme yo la bulla, ¿verdad? Creo que lo Yo que lo es de sé, Dios, lo que yo es lo de sé, yo lo Dios, sé. se puede ir promocionando, y que solamente te Ujú. toca pues entrar por las puertas que Dios abre. Gracias, Pastor Werner, por esta puerta tototota que
que nos has A abierto ti, para poder hermano. hacer pues lo que el Señor nos está moviendo a hacer. Y pues de veras, muchas gracias. Sé que aunque es bien corto el tiempo y lo que hemos podido compartir, pues creo que nuestros corazones de alguna manera tienen una carga sobre las mismas cosas, Sí, sobre hacer la obra del Señor, sobre volver a la pureza de la palabra, a la amén, así es. sencillez de la palabra, a la Ujú, honestidad, a predicar a Cristo con un ujú, corazón ujú. honesto, Sí. con un corazón no puesto en, en ganancias deshonestas, como dice la Biblia, ¿verdad? Sino que Ujú, un ujú, corazón puesto en la belleza del Evangelio que tiene la capacidad de transformar el corazón del hombre. ujú. Entonces, más que agradecerte esto y agradecer tu amistad, tu compañerismo, bendecir al Señor por tu ministerio y por lo que estás haciendo junto a tu familia allá en el estado de Nueva York y bendecir pues lo que estás haciendo y darle gracias al Señor porque te ha plantado allá y estás en una nueva etapa del ministerio y estoy convencido que el Señor te abrirá el tesoro que tiene Amén. preparado Muchas para tu gracias, vida y Mar. para el ministerio allá. Y darte pues Muchas las gracias. gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Marvin. Gracias, hermano, a ti especialmente por este tiempo, por esta enseñanza, mini enseñanza, porque realmente fue el tiempo muy corto, y por contarnos ahí tus vivencias, algo maravilloso. Yo sé que mucha gente se va a pronunciar a este respecto. Y también hacer mención, Marvin, a algo que no dijimos acá, pero yo lo quiero mencionar, es que eres un excelente traductor. Eres un excelente traductor. Ah, Estuviste gracias, traduciendo gracias. la última vez que estuvimos allá en Guatemala, ¿verdad? En la reunión del renuevo. Sí, Y fue sí. algo maravilloso, fue algo precioso. El profeta Len Ballinger estaba añorando que estuvieras con él el día que le tocaba predicar. No sabía quién le Sí, tocaba sí. de traductor, pero decías, yo quiero a Marvin, decía él. Dios te bendiga, Marvin. Dios te bendiga porque lo haces muchas con todo gracias. tu corazón. Eso yo lo tengo muy claro. Lo haces para servir al Señor y creo que es un recurso lindo el que tenemos acá para poder nosotros aprovechar al máximo todas esas herramientas que tenemos, porque aunque nosotros no lo querramos ver, pues va a llegar un día en que ya no van a estar esas herramientas, Claro, ¿verdad? es cierto. Va a Sí, llegar un día en que sí, esas herramientas ya no sí. van a existir. Entonces yo creo que estás dejando un legado maravilloso. Que Dios te bendiga. Amén. Y Amén. ahí estamos entonces. No sé si quieres decir algo más. Pues bueno, sé que muy probablemente haya mucha gente, algunos jóvenes que puedan observar este programa y poderles animar e invitar a que sirvamos a Dios con la excelencia que su nombre merece. A veces hacemos buenas cosas en nuestros trabajos, a veces somos muy buenos en los deportes, a veces somos muy buenos en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. Podemos hacer muy bien nuestro trabajo y profesionalizarnos en áreas de la vida y en áreas de la ciencia, del mercado, de los números, de las cuentas, bueno, de tantas cosas que este mundo nos invita y nos da oportunidad, pero Ujú, creo que soy de los apasionados que entiende que todo todo nuestro talento, toda nuestra habilidad, todas nuestras capacidades deben de estar puestas en el momento en que nos sabemos servidores de Dios y que todo lo que ujú. hagamos para el Señor lo hagamos con el más alto grado de excelencia que podamos, porque Amén, así Dios es es. digno de eso y mucho más. Tenemos un Dios que es Así perfecto, es. que no nos va a fallar nunca, que aun y cuando las cosas parezcan contrarias a nosotros, es cuestión de tiempo, van a obrar a nuestro favor. Y entonces creo que ese Dios es digno de nuestro más alto reconocimiento, nuestro más profundo desempeño a la hora de hacer lo que nos toque hacer para el Señor. A eso, en resumidas palabras, yo le llamo adoración. Todo lo que podamos hacer para que el nombre de Dios sea glorificado, eso cabe
en esa palabra tan pequeña, adoración. Que dicho sea de paso, significa amar en extremo. Todo lo que hacemos por este amor loco, este amor extravagante, este amor extraño que tenemos con Dios, eso encaja en la palabra adoración. Qué Así bonito. que un honor, Pastor Werner. Gracias por la invitación. Una vez más me repito, y pues que Señor siga Amén. bendiciendo lo que esta visión tan preciosa de unirnos, de trabajar juntos, de aportar para que el reino de Dios sea glorificado y que el conocimiento de la gloria de Dios sea como las aguas que cubren la mar, dice la Escritura. Muchas gracias. Amén, Marvin. Muchas gracias a ti. Dios te bendiga y a todos los hermanos que nos están escuchando también. Bendiciones y hasta Amén. luego. Amén.